que es la que se va quebrantada y que Verónica Valdivia utiliza en un libro de Julio Pinto, en un artículo que habla sobre la excepcionalidad, la presunta excepcionalidad de Chile como aparato represivo, y que ella detalla un devenir de crecimiento en las nociones de autoridad que va a explotar con el golpe de Estado, y que se va a ir dando previo al golpe de Allende, y que tiene que ver con el conflicto en la noción de propiedad. Entonces te quedan 5 minutos. Gracias. Bueno, en este fraccionamiento que se produce en las nociones de justicia, en el proceso que genera, que detalla Verónica Valdivia, es que el sujeto delincuencial bobista puede instaurar una noción de justicia social que está redefinida desde su perspectiva y desde su actuar catalogado por delictual, pero que yo pretendo redefinir como un consolidador de justicia social, y que se aprovecha un poco de la fisura que se genera en las nociones de justicia hegemónica por el conflicto de propiedad, y que se vislumbra un poco desde código clasista. Para aprovechar los 5 minutos. Quedan dos. Me quedan dos. Es que un poco voy a indicarle un poco de algunos objetivos de la UP que están analizados desde clave valórica, y que permiten consolidar todo. Por ejemplo, antes de la llegada de Allende al poder, la Brigada Organizada del Pueblo ya tenía practicaba expropiaciones, asesinatos y asaltos. Y los objetivos claros eran analizados clasicamente: bancos, burgueses, ministros de justicia, ministros del interior. Y en sus declaraciones, por ejemplo, después de algún asesinato o alguna expropiación, señalan, por ejemplo, después de todo esto debido al asesinato de uno de los militantes del BOP, alias Francisco Ismael Piñera Pacheco, alias Francisco. Los representantes de la ley burguesa que no trepidaron en disparar a quemarropa y por la espalda a uno de nuestros compañeros desde que el imperialismo y la burguesía dominan y estrangulan nuestro país con la clase obrera y campesina, declaran y señalan una serie de declaraciones en torno al asesinato de uno de los compañeros. ¿Cómo se ve? Ya viendo la justicia desde una clave clasista, o sea, justicia burguesa, y que ellos como grupo revolucionario, consolidados desde una mentalidad desviada, pretenden ajusticiar, como lo hicieron con el ex ministro de Interior, Edmundo Pérez Sujovic,
que fue ajusticiado por el BOP, igual en un ejercicio que realizaron como grupo de memoria, debido a que ellos rescataron la matanza de Pampa y Nigoy y ajusticiaron al que fue el culpable indirecto o directo. Bueno, eso lo van a juzgar. Bueno, estamos como historiadores para juzgarlo. Ellos lo juzgaron como un ajusticiamiento. El ajusticiamiento a un representante de la ley burguesa y del poder burgués. Y bueno, algunos elementos también que me permiten consolidar a estos sujetos delincuenciales con una mentalidad desviada es que practican expropiaciones de terreno, experiencias como comunitarias, que fue la toma de terreno en Chicauma, que en Lota, Chicauma fuera de Lota, y que practicaron la educación popular y también la práctica campesina. Entonces, a partir de una serie de elementos no solo discursivos de los bopistas, sino también de su actuar y de sus objetivos, es que en el ajusticiamiento se produce un producto cultural que yo creo que debe ser recordado y rescatado y puesto para la historia como una redefinición de los delincuentes, bueno, que fueran marginados como delincuentes. Bueno, acá tengo una... No sé si me queda tiempo. ¿No? Pero tira, ¿no? No, era muy bueno. Ya, entonces. No, te lo... Ya, pero ya. Gracias. Un aplauso, por favor. A continuación, por favor, el profesor Sergio Grez. Bien, buenas tardes. Agradezco al equipo de Raíces de Expresión el haberme invitado. Hace muchísimo tiempo que no estaba en este instituto de historia. He estado así en la casa central de la Universidad Católica de Valparaíso, pero acá propiamente, como les decía, hace un buen rato. Yo preparé 3 ideas muy simples, sencillas y relativamente breves. Y por feliz o infeliz coincidencia, el primero de los temas que quiero abordar tiene que ver con la afirmación que no comparto del primero de los autores que citó Claudio. Yo no sé si tú la haces tuya, esa afirmación, pero yo no la comparto. Ese autor sostenía que la violencia ha sido poco estudiada. Yo no me voy a referir a los estudios de la violencia en otras disciplinas, sino solamente desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva historiográfica. Y yo sostengo todo lo contrario de lo que afirma ese autor, puesto que si uno examina, así sea muy superficialmente, la historia de la historiografía, constatará que desde los primeros tiempos, desde la época de Heródoto, por decir lo menos, ¿no es cierto?, la historiografía le ha acordado una gran atención al estudio de la violencia. El propio Heródoto y otros historiadores de la antigüedad greco-romana, de la antigüedad clásica, se centraron en las formas de violencia colectiva más evidentes y espectaculares. La guerra, principalmente. Tan grande fue el énfasis historiográfico en las guerras y en las batallas, que muchos siglos más tarde, uno de los puntos de diferenciación que la nueva historia enarbolaría respecto de la historia tradicional o de la vieja historia, sería precisamente su pretensión de superar esta historia de batallas, de guerras, de tratados diplomáticos. Esta historia que sería considerada como historia superficial, de espuma, intrascendente,
por historiadores como Brodel o incluso historiadores muy anteriores a Brodel. Estoy hablando de los fundadores de los anales, Lefebvre y Bloch y otros. Por tanto, podríamos afirmar con bastante seguridad que la historiografía mundial, y la chilena por cierto, también ha puesto mucho empeño en estudiar la violencia del poder contra los pueblos y la respuesta de estos en contra de la violencia institucionalizada. Es decir, no solamente la guerra entre estados o entre poderes militares, sino también otras formas de violencia, como huelgas, levantamientos, motines, represiones sangrientas, masacres, genocidios, etc. Y en este plano podemos afirmar que la historiografía relativa a movimientos obreros y movimientos populares en general, mundial, no solamente chilena, ha hecho un aporte muy destacado. A lo anterior, habría que agregar que en las últimas décadas, bajo el discurso de la llamada nueva historia, o de las corrientes de nueva historia, porque son múltiples a nivel mundial, se ha producido una ampliación del campo de estudio de la violencia, especialmente gracias al aporte de la así llamada historia de las mentalidades. Además de los fenómenos violentos ya mencionados, se incluyen también ahora formas de violencia ordinaria, cotidiana, doméstica, menos visibles que las anteriores, como por ejemplo la criminalidad, la violencia de género, la violencia sobre los niños, sobre los enfermos, particularmente sobre enfermos psiquiátricos, y una serie de formas de violencia impuestas por el trabajo y la vida económica. O sea, hay gran variedad de tipos de violencia y podríamos decir que prácticamente todas ellas hoy día son centro de atención historiográfica. Tal vez algunas no tengan un gran desarrollo en nuestro país, pero Chile nunca ha sido el centro de la historiografía mundial, por lo tanto salgamos de esta islita, no seamos tan provincianos, tratemos de mirar el mundo en la medida de nuestras posibilidades. Ahora bien, yo reexaminé la convocatoria, por eso se le pedí aquí al compañero, no lo tenía a mano, y la convocatoria que ustedes hicieron, y aquí va una pequeña crítica, no especifica a qué tipo de violencia tenemos que referirnos hoy día, aunque se desprende por la descripción que ustedes hacen que se trata de violencia política. Y por ende, o por lo menos yo lo entendí así, o eso es lo que más me gusta a mí, y por lo tanto me voy a referir a este tema, a este tipo de violencia en particular, no las que acabo de mencionar, algunos problemas conceptuales, algunas categorizaciones que podrían hacerse respecto de la violencia política. ¿Cuánto podemos hablar de violencia política? Una definición así muy simple de Perogrullo sería que es aquella que se ejerce para conseguir objetivos políticos, a diferencia de esta otra violencia cotidiana, doméstica, ordinaria, podríamos decir, ¿cierto? Ahora bien, violencia política es un concepto amplísimo, porque en esta categoría se incluyen fenómenos tan numerosos y variados como guerras, masacres, genocidios, violaciones de derechos humanos, brutalidades policiales, militares o paramilitares, insurgencia, fenómeno de guerrilla, entre otros, contrainsurgencia, tortura, pena de muerte, terrorismo, migraciones forzosas, hambrunas provocadas por decisiones políticas, propagación de enfermedades o epidemias estimuladas o inducidas por razones políticas. Hoy día se habla de guerra bacteriológica, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un primer campo de problemas. Otro problema de conceptualización consiste en la tendencia de ciertos analistas, yo diría que generalmente son analistas ligados a los círculos del poder, son intelectuales del poder, ¿ya?, a calificar como violencia política solo los comportamientos que ellos consideran ilegítimos, es decir, los comportamientos de los subordinados, de los dominados, de los contestatarios, de los opositores, usando eufemismos tales como coerción, obligación,
fuerza para designar la violencia entre comillas legítima. Esto es la violencia del Estado. O la desplegada por los partidarios de su propia causa. Es decir, aquí hay dos criterios, dos raseros que se utilizan por parte de analistas, algunos de ellos historiadores, para referirse a la violencia política. Cuando es la violencia de los otros, es violencia política. Cuando es la violencia de su propio campo, son eufemismos que son utilizados para designar. Eso, tanto por parte de los historiadores como de periodistas, sociólogos, políticos, medios de comunicación. No es un fenómeno exclusivo de la historiografía. Otro problema respecto del tema de la violencia política. El hecho de que, Claudio lo mencionaba en algunos pasajes de su intervención, de que tienda a extenderse el concepto a campos tan variados y tan amplios como violencia estructural o violencia simbólica. En un sentido muy amplio, se extiende a toda forma de control social que impide la realización de ciertas aspiraciones, impone opiniones o conductas o simplemente perturba un modo de vida. Todo esto sería también, en este sentido ampliado, violencia política. De tal manera, que si se adopta esta perspectiva amplia, entraría en esta categoría situaciones tan variadas como la explotación de necesidades humanas en las relaciones mercantiles, el despliegue de tecnologías que alteran el hábitat de ciertas comunidades, las así llamadas violencias por seducción, es decir, a través de la publicidad, la propaganda o mensajes subliminales. De tal manera que, extendiendo el concepto hasta el infinito, me parece que es imposible construir una definición operativa. Porque al final todo o casi todo resulta violencia y más particularmente resultaría violencia o más particularmente violencia política. Se impone pues, a mi juicio, la necesidad de elaborar una definición en conexión mínima con el sentido común, con el sentido vulgar. En general, la tendencia que me parece sana de las ciencias sociales en las últimas décadas es considerar siempre, para una conceptualización de violencia política, la utilización de la violencia física. Cito a un autor, Niebuhr, es un trabajo antiguo, del año 1969, en el cual propone como criterios para esta definición los que leo a continuación. Actos de desorganización, destrucción, heridas cuyo objeto, la elección de blancos o de víctimas, las circunstancias, la ejecución y o los efectos adquieren un significado político, es decir, tienden a modificar el comportamiento de otros en una situación de negociación que tiene consecuencias sobre el sistema social. Y de este modo entrarían en la categoría de violencia política tres subcategorías. Primera, la violencia del Estado, legítima, entre comillas, regida en principio por normas de derecho. Digo en principio porque bien sabemos la mayoría de los estados, si no todos, en ciertas coyunturas y algunos de manera bastante más constante, violan sistemáticamente o circunstancialmente sus propias reglas de derecho. Una segunda categoría sería la violencia contestataria, es decir, dirigida contra el orden social, el régimen político o sus representantes. Y aquí hay gran variedad de modalidades. Puede ser desde una acción más o menos enérgica en el contexto de una lucha social, un enfrentamiento con las fuerzas represivas, hasta actos de terrorismo como los que describía acá Miralles, ¿sí? Pasando por motines, insurrecciones, etcétera, etcétera. Evidentemente, guerrillas, guerras civiles. Y una tercera categoría, la violencia intersocial. Esto es, enfrentamientos o amenazas de enfrentamientos no entre el Estado y un determinado grupo de la población, sino que entre grupos sociales. Por eso su
concepto de violencia intersocial. Por ejemplo, en la Europa del siglo XIX, y también podríamos decir moderna, enfrentamientos entre pueblos o comunidades rurales que por razones diversas, probablemente que ni siquiera los protagonistas en un momento de la historia se acordaban por cuál era el origen, algún agravio recibido, alguna disputa por un recurso en el pasado, qué sé yo, se transmitían de generación en generación estas odiosidades, que se traducían en actos más o menos violentos. O también las prácticas brutales contra los aprendices en cofradías o gremios de oficio. O a lo largo de toda la historia, no de toda la historia contemporánea por lo menos, ¿no es cierto? Enfrentamientos entre partidarios de la laicidad y fanáticos religiosos, integristas religiosos, ¿ya? Que es un fenómeno que viene desde, a lo menos desde la Revolución Francesa hasta nuestro tiempo. Tercer fenómeno o problema al cual quiero referirme: el rol de la violencia política. Marx, al describir las violentas condiciones históricas de la acumulación originaria del capital y del modo de surgimiento, y del surgimiento del modo de producción capitalista, acuñó una frase famosa que está en el capítulo 24 del primer tomo del Capital, que seguramente ustedes conocen. La cito textual. Cito textual su traducción, porque aquí hay problemas de traducción. Yo no entiendo el alemán, pero me he informado a través de nuestro idioma o de otro idioma acerca de lo que pasa con esta frase. La versión que nosotros conocemos es: la violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica. La repito: la violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica. ¿Cuáles son los problemas de traducción? Leí por ahí que lo que dice, porque los conceptos no pueden ser traducidos de manera mecánica de un idioma a otro, Marx no es precisamente la partera, sino que la ayudante de parto. Que no es exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Cuáles son las precisiones que se puede hacer respecto a esto? Marx no sostuvo, en un sentido textual o exacto, que la violencia fuese la partera de la historia, ni que la violencia fuera una fuerza ciega en sí misma o absoluto, ni tampoco que fuera capaz por sí sola de engendrar una nueva sociedad. Lo que quiso decir Marx es que la violencia podía ayudar, ayudante de parto, ¿ya? Más bien señaló su rol, como acabo de decir, como ayudante de parto. Y posteriormente su compañero Friedrich Engels y otros teóricos profundizaron la idea de Marx de la violencia como fuerza política, económica y social consustancial al poder del Estado y de las clases que lo controlan o lo dirigen. Según esta concepción, que es la concepción marxista, Marx originalmente, pero enriquecida por Engels y otros, la violencia política es un fenómeno derivado, en lo más esencial, de la evolución económica, una función de esta. Es decir, aquí hay una explicación por la economía. O sea, esto quiere decir que las guerras y la represión no se explican tanto por la arbitrariedad o la maldad de los tiranos, sino más bien por las necesidades económicas. No obstante, esta caracterización de Engels no pretendió de ningún modo ser una especie de ley universal. Es una caracterización que admite variantes consideradas por el propio Engels. ¿Qué sostiene Engels? Él sostiene que la violencia política se habría acrecentado a medida que desaparecían las comunidades primitivas, la sociedad que él y Marx
conceptualizaron como comunismo primitivo. Esto es la sociedad primitiva sin clase social, ¿ya? A medida que se desaparecían estas comunidades y se imponía en todo el mundo la producción mercantil, acarreando al mismo tiempo el desarrollo de un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad, el Estado. Porque hace miles y miles de años atrás no existía Estado en ninguna parte del planeta, ¿no es cierto? De un Estado opresivo que concentró en sus manos la dirección de las funciones sociales. Hay que recalcar que esta interpretación no es mecanicista. La violencia política se reconoce desde esta